5 días. Eso fue todo lo que le tomó al gobierno mexicano admitir lo que los narcocorridos ya gritaban desde hace 3 años. El 27 de febrero de 2026, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad del país, se paró frente a los micrófonos en una conferencia de prensa en Mazatlán, Sinaloa, y dijo textualmente: "Hemos identificado a 4 líderes fuertes, especialmente 2, que podrían reemplazar a El Mencho en el CJNG y ya están bajo investigación. 4 líderes. 2 principales. Ya investigados". Y lo dijo como si fuera información nueva. Como si la DEA no los tuviera fichados desde hace años. Como si el Departamento del Tesoro no hubiera sancionado a uno de ellos. Como si las letras de al menos 2 corridos que acumulan millones de reproducciones no hubieran nombrado, con nombre y apellido operativo, al hombre que hoy se perfila como el próximo líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Y ese hombre tiene un alias que suena a cosa inofensiva, casi amable: El Jardinero. Pero no se confundan. Lo que siembra Odias Flores Silva no son flores. Son pacas de dinero, laboratorios de metanfetamina y cadáveres. Y lo que va a cosechar, si las investigaciones de Harfuch no llegan primero, es el control operacional del cartel más violento de México. Voy a pedirles que se queden hasta el final de este video, porque lo que vamos a reconstruir hoy no es solamente la historia de un sucesor. Es la historia de cómo la música del narco funciona como un sistema de inteligencia paralelo. Un sistema que revela jerarquías, transiciones de poder y alianzas antes de que cualquier agencia de gobierno se atreva a confirmarlas. Lo que van a escuchar en los próximos minutos les va a cambiar la forma en que entienden los narcocorridos para siempre. Pero antes de llegar a las letras, necesitan entender qué pasó hace apenas unos días en un lugar llamado Tapalpa. Porque sin esa operación, nada de lo que viene después tiene sentido. Y lo que pasó en Tapalpa es, de por sí, una de las operaciones más importantes en la historia reciente de la guerra contra el narcotráfico mexicano. Fue el 22 de febrero de 2026. Una fecha que va a quedar grabada. La inteligencia militar venía rastreando durante días los movimientos de un asociado de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. No era un dato menor. Este asociado estaba conectado directamente con una pareja sentimental del líder del CJNG. Y el 20 de febrero, los analistas de inteligencia detectaron algo que cambió todo: el asociado había transportado a esa mujer hasta una residencia dentro del Tapalpa Country Club, un exclusivo fraccionamiento cerrado en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Un condominio de lujo en la sierra, rodeado de bosques de pino y neblina, donde las casas cuestan lo que un soldado raso no gana en 10 vidas de servicio. Al día siguiente, el 21 de febrero, comenzó la planeación del operativo. Fuerzas terrestres, apoyo de aviación, unidades de operaciones especiales. 6 helicópteros militares fueron posicionados en estados adyacentes a Jalisco en las horas previas al asalto. Todo se preparó en silencio. Y cuando el 22 de febrero se confirmó la presencia de Oseguera en esa residencia, las fuerzas federales iniciaron el avance a pie por el fraccionamiento cerrado. 2 helicópteros militares apoyaron la inserción. Y entonces ocurrió lo que siempre ocurre cuando intentan tocar al líder del CJNG: los pistoleros abrieron fuego. Lo que siguió fue un intercambio intenso de disparos en terreno montañoso. Bosque de pino, neblina, visibilidad reducida. Y en medio del caos, el Mencho intentó lo que mejor sabía hacer: escapar. Se lanzó hacia la zona boscosa acompañado de 4 miembros de su escolta personal. 4 hombres que se pusieron enfrente de las balas sin dudarlo. Una fuente que participó en el operativo me lo describió así: cuando perseguimos al objetivo por el bosque, sus 4 escoltas se pusieron enfrente sin dudar. Esa lealtad no se compra con dinero, se construye con años de confianza. Quien entrenaba a esos hombres sigue vivo y sigue operando. Esa frase la voy a dejar flotando por ahora. Porque esos 4 escoltas que dieron la vida por el Mencho no se entrenaron solos. Alguien los preparó. Alguien los coordinó. Y ese alguien tiene nombre. Un equipo de fuerzas especiales se separó del grupo principal y persiguió a Oseguera por el bosque. Hubo un segundo enfrentamiento armado. El Mencho resultó herido. Lo subieron a un helicóptero para trasladarlo a la Ciudad de México.
Murió durante el vuelo. 7 personas murieron en total en la operación. El líder del cartel que durante más de una década inundó México de metanfetamina, que expandió sus operaciones a 28 de 32 estados mexicanos y a más de 40 países, que ordenó asesinatos masivos de soldados, policías y civiles, dejó de existir en algún punto entre las montañas de Jalisco y la capital del país. Y lo que pasó después es lo que demuestra que matar al jefe no mata a la organización. En cuestión de horas, aproximadamente 250 bloqueos carreteros aparecieron en 20 de los 32 estados del país. 25 miembros de la Guardia Nacional fueron asesinados en los ataques de represalia. Cientos de incendios alcanzaron tiendas Oxxo, bancos, vehículos privados. Un Costco en Puerto Vallarta fue incendiado. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa. La ola de violencia fue sin precedente en coordinación. Y lo más perturbador, duró apenas unas horas. Eso no es debilidad. Eso es demostración de fuerza calculada. El mensaje fue claro: podemos paralizar al país cuando queramos, y podemos detenernos cuando nos convenga. Esa capacidad de encender y apagar la violencia como un interruptor no desaparece con un cadáver. La estructura que coordinó esos 250 bloqueos en horas sigue intacta. Y alguien la está dirigiendo. Ahora quiero que entiendan quiénes son los nombres que están circulando como posibles herederos de ese trono ensangrentado. Porque Harfuch dijo 4, pero no dijo cuáles. No los nombró públicamente porque, según él, hacerlo comprometería las investigaciones en curso. Pero la prensa mexicana e internacional ya los tiene identificados. Y las investigaciones del Departamento de Estado, de la DEA, del Departamento del Tesoro y de la OFAC llevan años detrás de ellos. Así que vamos nombre por nombre. El primero es Juan Carlos Valencia González, alias el 03 o el Pelón. Nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. Sí, leyeron bien. Es ciudadano americano. Es hijastro de El Mencho, hijo de Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona, que fue líder del extinto Cartel del Milenio. El 03 dirige el Grupo Elite, el brazo armado del CJNG. El Departamento de Estado lo identifica como el segundo al mando de facto. Recompensa: $5 millones. Fuentes anónimas dentro del CJNG ya lo señalan como el nuevo líder designado. Su ventaja: el apellido. Su vulnerabilidad: ser ciudadano americano en un mundo donde eso puede significar extradición automática. El segundo es Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, líder regional de alto perfil, mencionado frecuentemente en narcocorridos, con base de apoyo visible y presencia mediática en la narcocultura. Su ventaja: la popularidad entre las tropas. Su desventaja: ese mismo perfil alto que lo convierte en objetivo fácil. El tercero es Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo. Líder regional consolidado pero sin la proyección nacional que tendría un verdadero sucesor. El cuarto es Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Laco. Experiencia regional, poca visibilidad fuera de su zona de influencia. Y luego está el quinto. El que, según múltiples fuentes, es el más peligroso de todos. El que no busca la cámara pero controla la logística. El que no posa para corridos pero aparece en ellos porque alguien de arriba lo ordena. Audias Flores Silva. El jardinero. Nacido el 19 de noviembre de 1980 en Michoacán. 45 años. También identificado bajo la identidad falsa de Gabriel Raigosa Plasencia. Aliases: El Jardinero, Comandante, Bravo 2, Audi, Mata Jefes. Ese último alias lo dice todo: mata jefes. No mata soldados. No mata civiles al azar. Mata jefes. De carteles rivales. Y eso es lo que lo puso en la mesa directiva del CJNG. Lo que sigue es el perfil que las agencias estadounidenses han construido sobre este hombre durante años. Y cada dato que van a escuchar coincide, con una precisión que debería inquietarles, con las letras de los corridos que analizaremos después.
El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, lo sancionó formalmente y reveló los detalles de su operación. Cito textual: Flores Silva controla varios laboratorios de metanfetamina en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas. Supervisa la operación de varios aviones y pistas de aterrizaje clandestinas para uso ilícito. Además, controla camiones con remolque para transportar cocaína de Centroamérica a México, así como vehículos de pasajeros para transportar varios narcóticos ilícitos. Detengan eso un momento. Laboratorios. Aviones. Pistas clandestinas. Camiones con remolque. Vehículos de pasajeros. Estamos hablando de una operación logística multinacional que mueve droga desde Centroamérica hasta el corazón de Estados Unidos. Las redes de distribución del Jardinero llegan a California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia. 6 estados americanos. No es un pistolero regional. Es un director de operaciones de una de las empresas criminales más grandes del planeta. Y además de todo eso, era el encargado de la seguridad personal del Mencho. Piensen en eso. El mismo hombre que coordina laboratorios de metanfetamina y pistas de aterrizaje clandestinas era también el responsable de mantener vivo al líder del cartel. Esa doble función, seguridad del jefe más coordinación logística, es una combinación extraordinariamente rara en el crimen organizado. Significa que el Mencho le confiaba su vida y su negocio. No hay grado más alto de confianza en ese mundo. La Corte del Distrito de Columbia lo acusó formalmente de tráfico de más de 5 kilos de cocaína, tráfico de más de 1 kilo de heroína hacia Estados Unidos, y uso y posesión de armas de fuego. La cabeza del Jardinero vale $5 millones para las autoridades americanas. Una tercera parte de lo que ofrecían por el Mencho. Y eso debería llamarles la atención: si de verdad es el próximo líder, ¿por qué el precio es menor? Eso lo responderemos en la reflexión. Pero su historial con las autoridades es todavía más revelador. En 2002, fue arrestado y sentenciado a 5 años en prisión por la Corte Distrital del Oeste de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Cumplió su condena y fue deportado a México. 14 años después, en 2016, las autoridades mexicanas lo detuvieron por presuntamente planear la emboscada de 2015 contra policías en San Luis Oyatlán, Jalisco. ¿Y qué pasó? Fue liberado después de impugnar los cargos en un tribunal. Liberado. El hombre que la DEA, el Tesoro y el Departamento de Estado señalan como uno de los operadores más importantes del CJNG caminó libre por la puerta de un juzgado mexicano. Y desde entonces no ha sido capturado. Y hay un dato más que no pueden ignorar. En noviembre de 2022, su hermano menor, Jesús Miguel Flores Silva, de apenas 22 años, fue asesinado junto con su novia Estefanía, de 25, afuera de un antro llamado Privé en Mazatlán, Sinaloa. Las 10:30 de la noche. 2 jóvenes en motocicleta les dispararon a quemarropa. El hermano del Jardinero, que también era miembro del CJNG, estaba en territorio del cartel de Sinaloa. Lo que eso sugiere, lo dejo a la interpretación de cada quien. Pero en ese mundo, visitar la plaza del enemigo no es turismo. Ahora viene lo que les prometí al principio. La parte que va a cambiar cómo entienden los narcocorridos. Porque lo que voy a hacer es lo que ninguna autoridad ha hecho públicamente: analizar las letras de 2 corridos dedicados a El Jardinero como si fueran documentos de inteligencia. Porque eso es exactamente lo que son. Empecemos con el primero. En junio de 2022, casi 4 años antes de la muerte de El Mencho, la agrupación Gerardo Díaz y su jerarquía estrenó un tema de 3 minutos con 7 segundos que funciona como una declaración de posición dentro de la jerarquía del CJNG. Escuchen la primera estrofa: que soy el sucesor, eso es lo que se cuenta, lo dicen los contrarios, también lo dice la prensa, que allá por Nayarit y por Tierra Caliente se habla mucho de mí, que soy malo y soy valiente. Analicen eso. En junio de 2022, cuando el Mencho todavía estaba vivo y operando, ya se hablaba de sucesión. Y no en reportajes periodísticos o en informes de la DEA. En una canción. Una canción que identifica a Nayarit y Tierra Caliente como los territorios del protagonista.
Los mismos territorios que el Departamento del Tesoro vincula a Audias Flores Silva. La canción continúa, que el gobierno gabacho da 5 millones verdes porque a mi prisionero en sus rejas quiere verme, eso es lo que quisieran pero yo no puedo hacerlo, ni que fuera un cantante para poder complacerlos. Referencia directa a la recompensa de 5 millones de dólares del Departamento de Estado. Directa. Sin disimulo. Y después viene el verso que lo dice todo, que tengo trayectoria, que soy un hombre derecho, también dicen que soy la mano derecha del viejo. La mano derecha del viejo. El viejo es el Mencho. Esto no es interpretación. Es declaración explícita. Y la frase que cierra el arco, que ahora soy el segundo que sigue del primero, si es verdad o mentira aún no es tiempo de saberlo, lo que el jefe decida yo respeto, no es un juego pero mientras soy para todos el jardinero. Fíjense en la estructura. No niega ser el sucesor. No lo confirma definitivamente. Dice que respeta lo que el jefe decida. Eso no es la letra de una canción. Eso es un comunicado político dentro de la organización. Un mensaje que dice, estoy en posición, tengo la lealtad de las tropas, pero respeto la cadena de mando. Es un acto de disciplina pública. Y fue publicado en 2022. Ahora avancemos 2 años y medio. Enero de 2025. Los Farmers lanzan un corrido que escala la narrativa de forma dramática. La especulación de 2022 se convierte en declaración abierta. Escuchen, para aclararles, yo no vendo flores pero lo que siembro lo cosecho, lo que digo lo he demostrado con hechos, por ahí me dicen el jardinero, lo que produzco son pacas de dinero. El juego de palabras con jardinero, sembrar, cosechar y flores es la metáfora del narcotraficante disfrazada de folclore. Pacas de dinero. No estamos hablando de jardinería. Y luego viene el desafío directo a las autoridades americanas, que hay 5 millones para los hocicones, primito gabacho no se ande con ilusiones, sabe dónde vivo, aquí lo recibo, dense una vueltita a ver si muy vivos. 5 millones para los hocicones. Primito gabacho. Dense una vueltita. Esto no es una canción de fiesta. Es un mensaje a la DEA. Un reto público desde una plataforma musical con millones de reproducciones. Después viene la frase que debería haber encendido todas las alarmas en todas las agencias de inteligencia del continente, mi santo y seña salió en la prensa, que yo soy el sucesor de la empresa. Yo soy el sucesor de la empresa. Empresa es el eufemismo que el narco usa para referirse al cartel. Y este verso no dice dicen que soy ni podría ser. Dice yo soy. Es declaración de hecho. Publicada en enero de 2025. 13 meses antes de que el Mencho muriera en Tapalpa. Y el corrido cierra con una pista geográfica que coincide exactamente con la información de inteligencia oficial, Nayarit la casa de mi jardinería. Nayarit. El mismo estado que el Departamento del Tesoro identifica como territorio operacional de Audias Flores Silva. Hay algo que quiero que entiendan y que va a incomodar a muchos. Los narcocorridos no son predicciones. No son ficciones. No son fantasías de compositores. Una fuente que trabaja componiendo corridos por encargo para agrupaciones del regional mexicano en Jalisco me lo explicó en una llamada de 12 minutos bajo anonimato absoluto. A mí me llega un encargo con datos específicos, nombres, plazas, operaciones. Yo no investigo nada, todo viene de arriba. Cuando me pidieron escribir sobre el jardinero y mencionaron que era el sucesor, no era una sugerencia, era un hecho que yo tenía que convertir en música. Los corridos no predicen nada, confirman lo que ya se decidió. Detengan el video un segundo y procesen eso. Los corridos no predicen. Confirman. Son comunicados oficiales del narcotráfico disfrazados de entretenimiento. Son documentos de inteligencia con guitarra y tuba. Y están disponibles para cualquiera que tenga un celular y conexión a Internet. Y mientras esos corridos acumulaban millones de reproducciones, mientras la letra Yo soy el sucesor de la empresa rebotaba en bocinas de camionetas en Nayarit, Jalisco y Michoacán, mientras los datos coincidían con sanciones de la OFAC y acusaciones de la DEA, el gobierno mexicano seguía sin articular públicamente lo que todo el mundo con oídos ya sabía. Hasta que mataron a El Mencho.
Y entonces Harfuch se paró en Mazatlán y dijo que había 4 líderes investigados. Como si fuera un descubrimiento. Como si la información no llevara años circulando en formato de canción. Un ranchero de Nayarit, un hombre de 58 años que vive en una comunidad rural dentro del territorio de El Jardinero, me dijo bajo anonimato total, con la voz quebrada por el miedo, aquí todos saben quién manda. Desde antes de que mataran al jefe, ya se sabía quién iba a quedar. Las camionetas nunca dejaron de pasar. Los muchachos siguen armados. Lo único que cambió fue que ahora están más nerviosos, y eso nos pone a todos en peligro. Lo único que cambió es que están más nerviosos. No cambió el mando. No cambió la estructura. Cambiaron los nervios. Y cuando los pistoleros del CJNG están nerviosos, los que pagan el precio son los civiles. La pregunta que deberían estar haciéndose ahora es ¿por qué? Porque la música del narco ya lo sabía desde 2022 y el Estado lo anuncia como novedad en 2026. ¿Por qué un corrido puede nombrar al sucesor, describir sus territorios, hacer referencia a la recompensa americana y declarar la sucesión como hecho consumado, y las autoridades tardan 3 años en llegar a la misma conclusión? No es que la información no estuviera disponible. Es que estaba en un formato que el aparato de seguridad del Estado no sabe leer. O no quiere leer. O, peor aún, si la leyó y no hizo nada. Y ahora pensemos en lo que significa para el futuro inmediato de México que El Jardinero sea, efectivamente, el próximo líder. Este hombre controla laboratorios de metanfetamina en Jalisco y Zacatecas. Supervisa aviones y pistas de aterrizaje clandestinas. Coordina camiones que mueven cocaína desde Centroamérica. Tiene redes de distribución en 6 estados de la Unión Americana. Comanda un número significativo de pistoleros que han perpetrado actos de violencia contra civiles, agentes del orden y carteles rivales. Tiene alianzas con la familia michoacana y con facciones de los Chapitos. Fue entrenado en la Escuela de la Lealtad Absoluta a El Mencho, y demostró esa lealtad durante años como jefe de su seguridad personal. Si los 4 escoltas que murieron protegiéndolo en Tapalpa eran una muestra del tipo de hombre que El Jardinero forma, imaginen lo que tiene desplegado en 5 estados mexicanos. Y la rivalidad interna no es menor. El 03, el hijastro de El Mencho, tiene el apellido y dirige el grupo Elite. El Double tiene la popularidad y el reconocimiento musical. El Jardinero tiene la logística, las rutas, los laboratorios, las alianzas y la lealtad de las tropas de tierra. Si el CJNG se fragmenta, no será una fractura limpia. Será una explosión de violencia territorial que afectará a cada comunidad donde el cartel tiene presencia. Y esos son cientos de comunidades en al menos 20 estados. Un analista de Inside Crime, el think tank que mejor rastrea al crimen organizado en América Latina, lo puso en palabras que resuenan: aunque el Mencho ahora está fuera del juego, el CJNG seguirá operando. Por ahora no está claro si el Mencho dejó definida una línea de sucesión. Varios líderes regionales cuentan con el peso suficiente para intentar ocupar su lugar. Intentar ocupar su lugar. Esa es la frase clave. Cuando varios líderes con poder real intentan ocupar el mismo lugar, lo que sigue es guerra interna. Y en el CJNG, la guerra interna no se resuelve con votos. Se resuelve con balas. Una mujer de 47 años de Fresnillo, Zacatecas, cuyo hijo de 19 fue reclutado por el CJNG hace 2 años y desapareció hace 8 meses, me buscó después de ver la noticia de la muerte de El Mencho. Pensé que la desarticulación del cartel traería información sobre su hijo. Esto es lo que me dijo: cuando mataron al Mencho, por un momento pensé que algo iba a cambiar, que alguien iba a hablar. Pero a las pocas horas empezaron los bloqueos, los incendios, y entendí que mi hijo sigue perdido en una máquina que no necesita de un solo hombre para seguir funcionando. Una máquina que no necesita de un solo hombre. Esa es la verdad más brutal de toda esta historia. El CJNG no depende de El Mencho. No dependerá del Jardinero. No dependerá del 03 ni del R. Depende de la pobreza que recluta, de la impunidad que protege, de la demanda americana que financia y de los precursores chinos que alimentan los laboratorios.
Y aquí es donde tengo que decirles algo que va a incomodar a todos los bandos. Porque en esta historia no hay buenos. Hay grados de responsabilidad, pero no hay inocentes. El cartel es culpable de la violencia, del asesinato, del reclutamiento forzado, de la destrucción de comunidades enteras. Eso no se discute. Pero el gobierno mexicano tiene que responder por qué un hombre con recompensa de $5 millones, sancionado por el Tesoro americano, acusado formalmente por la DEA, identificado en narcocorridos como sucesor del líder del cartel, fue arrestado en México en 2016 y liberado después de impugnar los cargos. Liberado. Caminó libre. Y desde entonces no ha sido recapturado. Estados Unidos tiene que responder por algo más fundamental, la demanda. La metanfetamina que el jardinero produce en sus laboratorios de Jalisco y Zacatecas no se queda en México. Llega a California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia. 6 estados. Millones de consumidores. La oferta existe porque la demanda existe. Y las armas que usa el CJNG no se fabrican en Michoacán. Cruzan la frontera de norte a sur, compradas legalmente en ferias de armas de Texas y Arizona. Si el jardinero comanda un número significativo de pistoleros armados hasta los dientes, buena parte de ese armamento tiene sello americano. China tiene que responder por los precursores químicos. Sin precursores de fentanilo y metanfetamina, los laboratorios del jardinero son cuartos vacíos con mesas de acero. Los precursores llegan de Asia en contenedores marítimos que desembarcan en puertos mexicanos con documentación falsificada. Ninguna sanción ha detenido ese flujo. Ninguna. Y el sistema económico tiene que responder por algo que nadie quiere discutir. En Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, las opciones de empleo legal para un joven de 19 años son tan escasas que el reclutamiento del cartel no necesita amenaza. Necesita solo presencia. La pobreza es la mejor herramienta de reclutamiento que tiene el jardinero, y él no la creó. La heredó de un país que nunca resolvió la desigualdad. Entonces, cuando Harfuch se para en un podio y dice que ya investiga a 4 sucesores, la pregunta no debería ser quiénes son. La pregunta debería ser, si la música popular ya lo decía desde 2022, si la DEA ya lo tenía fichado, si el Tesoro ya lo había sancionado, si los corridos ya habían declarado la sucesión como hecho consumado. ¿Por qué no actuaron antes? ¿Por qué esperaron a que el Mencho muriera para abrir el expediente del que viene detrás? Y la respuesta que nadie quiere escuchar es que quizás no es un problema de información. Es un problema de voluntad. O peor, de complicidad. Piensen en esto. Mientras ustedes ven este video, en alguna localidad de Nayarit, las camionetas del CJNG siguen pasando por las mismas calles que pasaban hace una semana, hace un mes, hace un año. Los laboratorios de metanfetamina siguen produciendo. Las pistas de aterrizaje clandestinas siguen recibiendo aviones. Los camiones con remolque siguen cruzando hacia el norte. Los corridos del jardinero siguen sonando en las bocinas. La única diferencia es que ahora el hombre que sentaba las órdenes de arriba ya no está. Y el hombre que le cuidaba la espalda, que le controlaba la logística, que lo hacía funcionar día con día, sigue vivo, sigue operando, sigue acumulando poder. Y tiene $5 millones puestos sobre su cabeza que no parecen preocuparle lo más mínimo. Porque en su propio corrido lo dijo, primito gabacho, no se ande con ilusiones. Ahora quiero preguntarles algo directamente. ¿Creen ustedes que la muerte de El Mencho va a cambiar algo en las comunidades donde el CJNG opera? ¿Creen que el jardinero, o quien sea que asuma, va a ser más o menos violento que su antecesor? ¿Creen que los narcocorridos que hoy suenan como entretenimiento deberían ser monitoreados por las agencias de inteligencia como documentos de guerra? Y la más incómoda de todas, si su hijo tuviera 19 años y viviera en una comunidad rural de Zacatecas sin empleo y sin oportunidades, ¿están seguros de que no terminaría en una camioneta con las siglas del cartel? Lo que pasó en Tapalpa el 22 de febrero de 2026 fue una operación exitosa desde el punto de vista táctico. El objetivo fue neutralizado. El líder del cartel más violento de México está muerto. Pero mientras García Harfuch hablaba de 4 sucesores en Mazatlán,
250 bloqueos habían paralizado al país días antes. 25 guardias nacionales habían perdido la vida. Y en algún lugar de la Sierra de Nayarit, un hombre al que le dicen el jardinero seguía coordinando operaciones como si nada hubiera cambiado. Porque para él, en términos operativos, nada cambió. Solo se abrió la vacante que la música le había prometido 3 años antes. Esta historia no terminó. Apenas empezó un nuevo capítulo. Si les sirve de algo lo que les estoy trayendo, denle like para que llegue a más personas que necesitan entender lo que realmente está pasando. Suscríbanse y activen la campana, porque mañana vamos a ir más profundo. Tengo información de fuentes que indican que en las primeras 72 horas después de la muerte de El Mencho, se llevó a cabo una reunión en una localidad de Nayarit donde no solo se discutió la sucesión, sino también una lista de nombres. Nombres de personas señaladas como informantes que habrían facilitado la localización de El Mencho en Tapalpa. 3 nombres en esa lista. Y lo que pasó con al menos uno de ellos es algo que no van a encontrar en ningún noticiero. Nos vemos mañana.